constituyente del año 1999. Gracias por estar con nosotros en Contrapunto. Gracias, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Periodista. Es correcto. Sale un nuevo escenario de acuerdo político, queda atrás el de Barbados, al menos aparentemente. En opinión de Antonio Villapaolo, ¿qué pasa con Barbados y qué pasa con esto que usted ha llamado los coloquios de la Casa Amarilla? Fíjate, entre el diálogo de Barbados y el coloquio de la Casa Amarilla, yo te diría que hay un trecho que pasa por valorar que hay un acuerdo que es insuficiente por un lado y además parcial, ¿no? O la eventualidad de un acuerdo que es insuficiente e imparcial. ¿Por qué es insuficiente? Bueno, porque si aquel tenía el defecto de que los factores minoritarios pues no estaban expresados en Barbados, este tiene la gravísima situación de que los factores mayoritarios expresados en la Asamblea Nacional, la propia Asamblea Nacional, en su directiva, pues no se siente representada allí. Es decir, nace con una pata coja. No, claro, yo con varias patas cojas. Eso. Ahora, y es, digamos, además, digamos, no, o es parcial, ¿en qué sentido? Bueno, que hay un nivel de exigencia sobre la restitución el tema de los partidos políticos suspendidos, el tema de las inhabilitaciones políticas, que tampoco está, al menos en este anuncio inicial de la agenda. Eso creo que no nos puede llevar a un proceso electoral, digamos, de elecciones libres, competitivas, participativas. Pero la incorporación del PSV a la Asamblea Nacional no abriría ese camino. ¿No es bueno, esa la intención? La intención? designación del CNE sí. O sea, hay un planteamiento de designar el CNE, hay que ver cómo se termina escogiendo, si es que lo va a terminar resolviendo al final es el TSJ por omisión legislativa, si es que no se produce un acuerdo en la Asamblea. Yo valoro como positivo la incorporación cuando esto se produzca de los parlamentarios del PSV, sobre todo porque eliminaría ese argumento del desacato. Pero yo quiero ver si entonces va a haber la comparecencia de los funcionarios públicos, digamos, del gobierno al seno de la Asamblea, si van a explicar qué ha pasado con el tema de la alimentación y de los CLAP, si van a explicar qué ha pasado con el tema o qué pasa con el tema de los hospitales, por ejemplo, y la carencia de medicamentos, entre tantísimos, sobre la caída de la producción petrolera, parte del acuerdo político. Y lo que sí me parece importante es la incorporación, por ejemplo, o la eventualidad de una modificación de la ley de procesos electorales para consagrar el tema de la representación de las minorías, que es algo que desgraciadamente desapareció en la Constitución del 61 y ahora en la práctica lo que tenemos es un sistema electoral de mayoría. ¿Puede la minoría que estuvo en la Casa Amarilla arrogarse la representación de la mayoría opositora? No es posible. Eso no va a ser factible, no va a ser posible. Lo cual yo no digo, a mí me parece bien, ojalá que se produzcan algunas liberaciones de presos políticos. Yo soy partidario de que eso ocurra y ojalá que ocurra. Gente que por lo demás no ha debido nunca estar presa. En la inmensa cantidad de los casos, por cierto. Pero, y además espero que, esa designación del CNE por lo menos permita esa eventual designación del CNE, por lo menos permita un árbitro electoral menos parcializado que el que hoy en día tenemos, una cosa equilibrada. En los dos veremos casos, a ver qué pasa, ¿no? En los dos casos usted habla de que es incompleto y parcial. Claro. Estos partidos minoritarios llamaron a los demás a integrarse. ¿Usted cree que eso sea posible? Si no pones el tema presidencial en el tapete, no. Y esa es una de las cosas que falta en el coloquio de la Casa Amarilla, tema presidencial. O sea, si no hay la posibilidad de hacer elecciones presidenciales, no tiene solución el problema político venezolano. Nada va a cambiar. O sea, tú podrás hacer elecciones, pero las cosas no cambian. Y la gente, cuando tú votas, tú quieres que las cosas cambien, ¿no? Otra cosa es que después no cambien, como me ha pasado a mí tantísimas veces. Claro, pero en un proceso de elecciones competitivas, la aspiración de la gente es que tu voto valga. Y valga lo mismo que el de los demás. Perfecto, pero si el gobierno gana, ¿no cambia nada entonces? Es que el gobierno aún ganando estaría obligado a cambiar, pero yo creo que eso es muy difícil, por lo menos no este gobierno. Eso es como yo lo veo. O sea, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que va a pasar. Perfecto. ¿Y cuáles son los escenarios que se sirven entonces a partir de ahora? No funcionó Barbados, no funciona el coloquio de Chucuto. ¿Qué se sirve? ¿Cuáles son las opciones que tiene la gente?
No hay. La opción es una solución política que pasa, obviamente, en mi opinión, por el camino electoral y no por una sublevación militar y no por una intervención, digamos, extranjera, sino por el camino electoral que incluya la materia presidencial, lo que incluye el escenario, incluso con un escenario de elecciones generales, si es que lo quieren poner más complicado y exquisito. Pero en el fondo, en la materia, si no está metido el tema presidencial, no vas a resolver la crisis. ¿Cuál es el camino constitucional? Porque el gobierno tiene que aprender a entender que buena parte de las cosas que nos pasan, ya está bueno, está culpando al imperio y a los adversarios. O sea, algunas de las cosas que nos están pasando tienen que ser culpa del gobierno. ¿Cuál es el Creo que llegó la hora de ponerse, ¿sabes? darse algún golpe de pecho. ¿Cuál es el camino constitucional, usted que es constituyente? Volver a la Constitución, es que lo que tenemos hoy en día no es... ¿Qué implicaría volver a la Constitución ahora? Que se ha designado por la Asamblea Nacional, los magistrados que se han designado por la Asamblea Nacional, los integrantes del Consejo Nacional Electoral, que tú tengas realmente y efectivamente separación de poderes, que la Fuerza Armada no responda a una parcialidad política. Eso es estar dentro de la Constitución. Lo que estamos viviendo hoy está fuera de la Constitución. Es que la revolución no está en la Constitución. Tú te pones a revisar. Pero el oficialismo dice que la transición tampoco está. Bueno, como figura dentro de la pero eso es, ¿sabes? En esa estrategia de mostrar el vaso medio lleno y medio vacío, como cuando hablas del tema de la comunidad internacional. Porque entonces, como hay 50 países 50 países pues que apoyan a Guaidó, entonces el gobierno dice, no, pues entonces hay 120 que me apoyan a mí, porque... ¿No es así? No, hay silencio, hay, digamos, ausencias cómplices y silencios estruendosos dentro de ese tema del concierto de las naciones. Ahora, hay países muy importantes que apoyan al gobierno, yo no lo voy a poner en duda, ¿entiendes? Pero digamos, es esa estrategia del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Pero ¿cómo conseguir una propuesta política que sea potable tanto para la oposición como para el gobierno? Ahí está el dilema, como decía el detalle que dio Cantinflas. Sí, fíjate, si no hay una solución política de fondo, no va a haber resolución del conflicto. Y mientras tanto seguimos si el gobierno se empeña en atornillarse en el poder, puede ser que dure, pero no va a poder gobernar. O sea, porque gobernar es, digamos, hacer que tú uses el poder para ayudar a la gente, para resolver los problemas de la gente, para atender los problemas de la gente. Entonces la clase política... No usar el poder para no sostenerte, porque por ahí decía alguien que la primera tarea de un gobierno es no dejarse tumbar, está bien. Pero por lo menos la segunda es gobernar. ¿Y no está gobernando Maduro? Yo pienso que no. O sea, está sosteniéndose. O sea, usted ve que se va a mantener en el poder, pero sin gobernar. Pero sin solucionar los problemas de la gente. Sin solucionar los problemas de la gente. Porque la solución de los problemas de la gente pasa porque haya sentido común y lógica y sentido común en la economía. No estos controles absurdos que hemos tenido que nos han traído hasta aquí. No estas expropiaciones que nos han traído hasta aquí. Por ejemplo, por señalártelo en el plano, por ejemplo, del aspecto económico. Además, por ejemplo, todo la restricción del funcionamiento de los comercios, el cierre de la cantidad de empresas de industria. Tiene que haber cambios en la política económica. ¿Los puede hacer desde los tiempos bueno, yo creo que es difícil, los ha podido hacer y no los ha hecho. Porque es un tema de convencimiento, es decir, él cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien, vamos a suponer. Bien para él, o bien para la gente que está a su lado, pero tiene esa idea seguramente. Pero es que los resultados son muy malos y la política se mide por resultados. Pero si los resultados son muy malos, tu desempeño evidentemente no ha sido positivo, no es positivo. Si no se incorpora la oposición mayoritaria al coloquio, lo que usted llama los coloquios en la Casa Amarilla, ¿implica que fracasó también este espacio? No, es posible que se obtengan resultados parciales. Como te digo, la liberación eventual de presos políticos, que yo la saludo, hasta una modificación de la ley electoral, el mejoramiento del tema de las condiciones, ¿no?, electorales, algunas de ellas, por cierto. Frente a ese escenario está la coyuntura de las elecciones parlamentarias del próximo año. Yo creo que hay que participar, porque no hay razón por qué abandonar ese espacio. Pero hay que participar sabiendo que esa no es la solución de los conflictos.
y del conflicto político del país. Pero no participar sería un error. Entonces, en ese escenario de las elecciones parlamentarias. Pero en definitiva pareciera que la clase política no le está dando respuestas a los problemas de la gente, ni la oposición ni el gobierno. No, a mí no me gusta generalizar, fíjate. El gobierno tiene la obligación de atender los problemas. Y se ha inventado toda una argumentación según la cual todo es culpa de los demás, nada es responsabilidad de ellos. Entonces resulta que tú estás viendo los efectos, es decir, lo que estás viendo ahorita son, por ejemplo, el tema de las sanciones, que yo no pongo en duda que tienen un efecto sobre la gente, las tiene sobre mí, sobre el camarógrafo, sobre el que pone las luces aquí, en sobre fin, mí las tiene. sobre todos nosotros tiene efecto las sanciones. Ahora, esta película no comenzó el día que empezaron en práctica las sanciones, es decir, tú tienes que ver qué cosas ha hecho en la economía para destruir el aparato productivo, que por cierto no empezaron ahora que cayó la producción petrolera, empezaron desde que tú financiaste el funcionamiento de la economía con dólares preferenciales a costa de la producción nacional. Es decir, tú ese diferencial cambiario no fue usado fundamentalmente para bienes de capital, por ejemplo, sino que fue usado fundamentalmente para bienes de consumo. Pero esa discusión no está ni en Barbados, ni pareciera estar en el coloquio. Pero nos trajo hasta aquí, entre otras cosas también. No, está bien, pero ¿cuál es la solución que le tienes que dar a partir de ahora a la clase política? Y pareciera que no está. Porque bueno, si desde el gobierno no quieren abrir la opción de las elecciones presidenciales y tú dices que solamente con las parlamentarias se van a resolver los conflictos, o tú supones que con eso se va a resolver, con eso no se va a resolver. Que hay que participar, yo estoy de acuerdo que hay que participar, pero sabiendo que por allí no pasa la solución definitiva del conflicto. Que lo hagas como una etapa de participación, bueno, pero en la estrategia tú tienes que saber que el fin final o el fin es un proceso electoral donde definitivamente no solamente se sepa dónde está la mayoría, sino que esa mayoría pueda gobernar. Gracias. Muchísimas gracias.